y este es el tiempo de el mensaje, de la prédica, de la palabra. Así que quiero invitarte a que tengas a la mano tu Biblia, tu cuaderno de notas, tu bolígrafo, tu lapicero, para que tomes nota. De esa manera puedas aprender más de la palabra del Señor. El título del mensaje, para esos estudiosos de la palabra, el título del mensaje es La ofrenda y los planes de Pablo. La ofrenda y los planes de Pablo. Vamos entonces a aprender el día de hoy más de la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el Señor nos ha permitido estudiar por más de 2 meses la primera carta a los Corintios. Ha sido el Señor que nos ha dado este tiempo justo para su meditación. Durante este tiempo hemos aprendido mucho sobre cómo eran los corintios, una ciudad influenciada por Grecia y su filosofía. Una ciudad, además, que tenía una pésima reputación debido, entre otras cosas, al culto a su diosa con D minúscula Afrodita, el cual incluía, como hemos aprendido, la prostitución. Es en este escenario en el que se establece la iglesia de Corinto, iglesia que había generado dolores de cabeza al apóstol Pablo tanto en sus visitas como en sus cartas. Recordemos que Pablo había recibido información de la iglesia de Corinto por medio de la familia de Cloé, y esto lo podemos encontrar en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 11. Además de una carta que recibió de parte de los mismos corintios, y esto lo podemos ver en 1 de Corintios capítulo 7 versículo 1 para todos aquellos que quieran revisarlo aún con mayor profundidad. Es en ese sentido que el apóstol Pablo, interesado en la salud espiritual de su amada iglesia y resolver por supuesto sus dudas, que escribe esta misiva. Asimismo, mis queridos amigos, hermanos en Cristo, quiero invitarlos en esta mañana a hacer un ejercicio espiritual. Quiero invitarlos a realizar conmigo este ejercicio espiritual. Y ustedes estarán preguntando, ¿qué ejercicio está pidiéndonos el pastor Paul? Pónganse por un momento en los zapatos de Pablo. Mejor aún, pónganse sus sandalias y traten de escribir los últimos versículos de esta carta a los hermanos de la iglesia de Corinto. Pero antes de hacer este ejercicio de escribir la carta, ¿qué les parece? Hacemos una pequeña revisión de cómo eran los corintios. En Corinto había facciones hablando de la iglesia, señalando que unos eran de Apolos, otros de Cefas, es decir, no había una unidad en la iglesia. Además, se había presentado inmoralidad a tal punto que el mismo apóstol Pablo señala que tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles. Imagínense, mis queridos hermanos, cómo era la iglesia de Corinto. Asimismo, había un desconocimiento del orden puesto por Dios en el matrimonio y la señal de autoridad. Y por si fuera poco, la Santa Cena se celebraba con algunos hermanos en estado de embriaguez. Miren cómo eran estos angelitos de la iglesia de Corinto. Entonces, ahora que ya conoce, que ya tiene un balance de la iglesia de Corinto, ¿cómo usted terminaría esta carta? ¿Qué tal desafío que tenía el apóstol Pablo al pastorear esta iglesia? Tal vez en nuestra manera de pensar pudiéramos escribir la carta diciendo a los hermanos de la iglesia de Corinto que es mejor que busquen otra iglesia, porque dada este balance que acabamos de revisar, había muchísimos problemas. Pero, amados hermanos,
ese no era el sentir del apóstol Pablo, sino que por el contrario, el apóstol Pablo amaba a esta iglesia, aun cuando esta iglesia desconocía su autoridad. Amados, la iglesia ha sido establecida, ha sido creada y ha sido establecida por Dios, donde Cristo es su cabeza y donde nosotros, los santos, somos restaurados y formados en la palabra y el Espíritu Santo. Además, nuestro Dios, mi querido hermano, nos ama tanto, tal igual, y ese amor mostrado por el apóstol Pablo a esa iglesia que no la dejaría sola a pesar de todos esos problemas que nosotros acabamos de aprender. Y es que el Señor no nos dejará solos. No nos dejará solos, mis queridos hermanos. Y eso tenemos que recordarlo siempre. Más aún en los momentos desafiantes, complicados, retadores que se nos presenten. Y es que pudiéramos pensar por algún momento que el Señor nos ha dejado solos cuando estamos atravesando crisis, cuando estamos pasando por enfermedad, cuando estamos pasando por momentos angustiantes, o cuando la economía está complicada. Pudiéramos pensar, ¿dónde está el Señor? Pero el Señor no nos ha dejado solos. Y es que el apóstol Pablo, en ese sentir, en el amor del Señor, amaba a esa iglesia de Corinto. Mis queridos hermanos, deseo profundamente que esta palabra del Señor pueda ser forjada con fuego en tu corazón y nunca se te olvide. Así que, dicho esta pequeña introducción, vayamos entonces al último capítulo de la primera carta a los Corintios. Y vamos a leer entonces los versículos del 1 al 4. Por favor, primera carta a los Corintios, capítulo 16. Yo voy a estar leyendo la versión Reina Valera del 60, pero nuevamente, si tú tienes otra versión de la Biblia, no hay ningún problema. Quiero invitarte a que juntos podamos aprender de la palabra del Señor. Pon tus 5 sentidos y no permitas que nada ni nadie te quite la oportunidad de aprender más de la palabra del Señor. Tenga a la mano tu cuaderno, tu Biblia, tu lapicero para tomar nota. Versículos del 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, o sea, el apóstol Pablo iba a hablar sobre un tema que todavía no había sido aclarado o tenía pendiente por responder. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. O sea, que tenían que desarrollarlo, llevarlo a cabo, tal igual como él había ordenado a las iglesias de Galacia. Versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para cuando yo llegue, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Versículo 3. Y cuando haya llegado, a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. 4. Y si fuere propio, que yo también vaya, irán conmigo. Gloria a Dios. Para comenzar, la iglesia de Corinto tiene una duda. ¿Cuál es esa duda? El manejo de las ofrendas. Ojo, voy a hacer un alto. Estamos hablando de la ofrenda y no debe confundirse con el diezmo, ya que como vamos a revisar, la ofrenda tiene un tratamiento diferente. Pablo señala que las ofrendas para los santos, es decir, para los hermanos, se debían realizar de la misma forma en que el apóstol había ordenado a las iglesias de Galacia, como lo vamos a desarrollar en el siguiente versículo. Pero la pregunta que podemos estar haciéndonos es, ¿por qué levantar una ofrenda para los santos?
Pues, mi querido hermano, nadie levantaría una ofrenda para otros hermanos que estuviesen en una condición económica adinerada, acomodada, sino que por el contrario, en una situación delicada económicamente. Es decir, estos hermanos eran pobres y para ellos era esta ofrenda. Pablo deseaba aliviar la gran necesidad que existía entre los hermanos. Eso también se sustenta en lo registrado en la carta del mismo apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, es decir, en Gálatas capítulo 2, versículo 10. Vayamos entonces a Gálatas capítulo 2, versículo 10, porque él mismo dice, ¿no?, en la palabra, de la misma forma, de la misma manera que ordené en las iglesias de Galacia. Entonces vamos a la carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 10, y revisemos qué es lo que dice Pablo sobre el particular. Versículo 10. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Él estaba cumpliendo las indicaciones que él mismo también había recibido. Por tanto, esta ofrenda para los pobres de Jerusalén tenían varias implicancias. Vamos a revisarla. Primeramente, Pablo estaba enseñando que la Iglesia Universal de Cristo es una sola. En tal sentido, si mi hermano está pasando por necesidad, no debo ser insensible a ese dolor. Somos el cuerpo de Cristo y debemos apoyar al que pasa necesidad. Para tangibilizar mejor esta enseñanza, leamos lo que quedó registrado en el libro de Job, capítulo 30, versículo 25. Vamos a ver qué nos dice Job. Job, capítulo 30, versículo 25. Vamos hoy día a utilizar bastante la Biblia. Job, capítulo 30, versículo 25. Dice el versículo 25. ¿No lloré yo al afligido? ¿Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso? Pero tal vez a estas alturas del mensaje te sientes un poco incómodo con el asunto de dar a los hermanos pobres, de ayudarlos económicamente. Pues tengo que decirte que Pablo dio la indicación para que todos y cada uno de los miembros de la iglesia de Corinto participen del ofrendar. ¿Y dónde está eso? Que no lo veo. Nos estaremos preguntando. Bueno, eso está en el pasaje del versículo 2, donde se señala que cada uno de vosotros, subraya eso, cada uno de vosotros. Es decir, Pablo esperaba que nadie de la iglesia de Corinto se pierda de la oportunidad de dar. Además, sobre este punto, señalar que el dar es el mejor antídoto contra el egoísmo, la avaricia y la codicia. ¿No dice la palabra del Señor, más bienaventurado es dar que recibir? Asimismo, el pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo, dijo lo siguiente en Mateo capítulo 25, versículo 40. Vayamos entonces a Mateo, el primer evangelio del Nuevo Testamento, Mateo capítulo 25, versículo 40. Versículo 40 del capítulo 25 de Mateo. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Gloria a Dios por esta hermosa palabra del Señor. Finalmente, sobre este pasaje, Pablo deja claro cuál es el procedimiento de cómo debía recogerse la ofrenda y cómo ésta debía ser entregada. Esto con la finalidad de ser totalmente transparente en el manejo del dinero. Leamos nuevamente los versículos 3 y 4 de nuestro capítulo 16 de la primera carta a los Corintios. Versículos 3 y versículo 4. Y cuando haya llegado,
a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Mis queridos hermanos, pudiéramos seguir profundizando aún más sobre el tema de ofrendar a los más pobres. Pero dado que el tiempo está ajustado y quiero ser respetuoso con el tiempo, vamos a seguir avanzando. Solo decirles que nosotros tenemos un compromiso delante del Señor de ayudar al menesteroso, del que está pasando necesidad. No solamente orando y deseándole buenos deseos, sino también ayudándole económicamente. Leamos entonces los versículos 5 al 9 de nuestro capítulo 16 de la primera carta a los Corintios. Versículos del 5 al 9. Iré por vosotros cuando haya pasado por Macedonia. O sea, él ya tenía una ruta, tenía un programa, tenía un plan, tenía un proyecto. Dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia. Entonces él estaba planificando, él estaba proyectándose, estaba haciendo su ruta de cómo iba a hacer su viaje. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Él estaba haciendo un plan. Este hombre de Dios se proyectaba. 6. Y podrá ser que me quede con vosotros aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. 7. Porque no quiero veros ahora de paso, dice el apóstol Pablo. No quiero verlos de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo. Era el anhelo, se estaba planificando no solamente la ruta, no solamente se proyectaba, sino también el tiempo que quería pasar con su amada iglesia de Corinto. Espero estar con vosotros algún tiempo y subraye lo que viene adelante, si el Señor lo permite. Era un hombre de Dios que hacía planes, proyectos, pero él dice claramente si el Señor lo permite, mostrando aquí un respeto grande por la soberanía de Dios. Dios nos ha dado inteligencia, sabiduría, dones, talentos para hacer planes. Por supuesto que sí, y debemos hacerlo, tal igual como lo hacía el apóstol Pablo. Pero también debemos reconocer, tal igual como el apóstol, que Dios tiene la última palabra. Dios es soberano. 8. Pero estaré en Éfeso para Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Amados hermanos, Pablo era un hombre de Dios, que hacía planes, se proyectaba, sacaba las cuentas, sumaba, restaba, multiplicaba, hacía su hoja de ruta. Sin embargo, como he dicho hace un instante, él sabía muy bien que la última palabra la tiene Dios, como la tiene ahora, como la tiene mañana. Dios es un Dios soberano. Sobre este asunto hay un punto importantísimo que considerar. Y es que es cierto, debemos orar para hacer planes. ¿Usted quiere proyectarse? ¿Usted quiere hacer un negocio? ¿Usted quiere viajar? ¿Usted quiere estudiar? Entonces usted tiene que orar para pedir la dirección del Señor. Y es más, quiero darle un consejo adicional. Cuando usted vaya a hacer planes y orar, por supuesto, para pedir la dirección del Señor, pida consejo. Acérquese a su hermano, al líder, a su pastor. Cuando digo un hermano, un líder, estoy hablando de una persona madura en el Señor que le puede dar un buen consejo en la palabra. Pero luego de haberlo meditado y, por supuesto, orado y considerando los pros y contras, usted debe llevarlo a cabo, aterrizarlo, llevarlo a la práctica. Porque si, amado hermano, usted espera o piensa que Dios le va a hablar audiblemente
o que de una manera sobrenatural Dios le responda, entonces déjeme decirle que no avanzará mucho, por no decir nada. Y es que yo no niegue que Dios, en su soberanía y poder, no haga esto, porque Dios lo puede hacer, sino que Dios confirmará en el camino sus propósitos, en muchas oportunidades. Me ha tocado hacer planes con mi esposa, lo hemos puesto en oración, he pedido consejo a la pastora, y luego de meditarlo, evaluarlo, considerando los pros y los contras, y junto con mi esposa hemos tomado finalmente una decisión. Y es en el camino que Dios va a confirmar sus propósitos. ¿Usted quiere viajar? Planee viajar. Entonces, si usted quiere generar un nuevo negocio, proyectar sus ventas, revisar y anualizar sus proyectos en la empresa, entonces usted tiene que sumar, restar, tiene que sacar las cuentas, ver si es favorable, desfavorable, si las condiciones están dando, orando por supuesto en el Señor y pidiendo consejo. Y luego que usted ya lo haya evaluado y vea que el proyecto es viable, entonces usted ejecútelo. Porque si usted, mi querido hermano, espera que Dios de una manera sobrenatural le hable, déjeme decirle que va a avanzar muy poco. Miren nomás al mismo apóstol Pablo, un hombre planificador. Él había en uno de sus viajes proyectado irse a la provincia romana de Asia. ¿Pero qué pasó ahí? El Espíritu Santo se lo prohibió. Él tenía planeado ir a esa provincia romana. ¿Pero qué sucedió? El Espíritu Santo, ¿qué cosa hizo? Se lo prohibió. Pero fíjese lo interesante de todo esto, que él nuevamente vuelve a planear y cambia de curso en el plan y dirige su atención a la siguiente provincia, Misia. ¿Pero qué sucedió en Misia? Nuevamente el Espíritu Santo se lo prohibió. ¿Dónde puede encontrarlo para esos estudiosos de la palabra del Señor? Hechos capítulo 10, versículo 6, Hechos capítulo 10, versículos 6 y 7. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Me choqué, me caí, de pronto se me abrió la Biblia y encontré tal palabra. Hermano, usted tiene que planear. Usted tiene que ser un hombre de Dios que saca las cuentas, se proyecta, está orando, lo consulta y en un solo espíritu con su esposa, después de haberse puesto de acuerdo, orado, pidiendo consejo. Usted toma la decisión de llevarlo a cabo o no. Con mi esposa hemos orado por planes, por proyectos, inclusive hasta ayunado para pedir la dirección del Señor. Y es en el camino que Dios va a confirmar esos planes, esos proyectos. Nosotros somos hijos de Dios responsables, que prevén y se proyectan en el Señor. Pablo planificaba y en el camino Dios le confirmaría sus planes. Así que amado hermano, a planear y luego a tomar decisiones en el Señor, orando y pidiendo consejo. Vamos ahora a los versículos 10 y 12. Ojo, no se sorprenda el apóstol Pablo cuando él escribe estas cartas. Él puede estar saltando de un tema al otro y pudiera ser cuando nosotros estamos leyendo, wow, está hablando de un tema y de pronto el apóstol Pablo salta a otro tema totalmente diferente. O se desarrolla o habla en un tono de voz en su comunicación y después cambia su tono de su comunicación. No se sorprenda por eso. Muy bien, vayamos entonces al versículo 10 y 12. Versículo 10 y 12. ¡Wow! Esta está buenaza. Espectacular, como dice el pastor Fidel. Espectacular.
10 al 12. Pongamos atención, amados hermanos y pastores. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Quiero invitarlo a que subraye, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. Mire la exhortación que le hacía el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto para que reciban al pastor Timoteo. Dice, mirad que esté con vosotros con tranquilidad. 11. Por tanto, nadie le tenga en poco. Fíjense. ¿Por qué creen que le decía esto el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? Había visto algunas cosas en los corintios cuando trataban o se comunicaban con el pastor Timoteo. Y eso a los ojos de Pablo lo había visto, lo había observado casualmente, por eso les escribe esto. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Interesante, ¿verdad? 12. Acerca del hermano Apolos. Apolos. Mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Entonces, en esta parte de la carta vamos a ver a dos predicadores. Por un lado, tenemos al pastor Timoteo, que es un pastor joven, dubitativo, con poca experiencia, delicado de salud, pero con un amor muy grande por el Señor y su ministerio. Por otro lado, tenemos a Apolos, un predicador extraordinario, elocuente, poderoso en la palabra, que por supuesto los mismos corintios lo querían, ya que algunos decían eran de Apolos, ¿se acuerdan? En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 12, para los que están tomando nota. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 12, decían, algunos somos de Apolos, ¿se acuerdan? Sin embargo, el pastor que estaba dispuesto a ir a Corinto era el pastor Timoteo y no Apolos. Es el Señor. El Señor. Es el Señor. El Señor había determinado quién iba a ir y el Señor había determinado que esa iglesia necesitaba del pastor Timoteo. Dios utilizaría a Timoteo de una manera muy grande. Primeramente, mis queridos hermanos, el pastor Timoteo tenía un buen testimonio. Pueden ustedes esto encontrarlo en Hechos capítulo 16, versículos 1 y versículo 2. Y en Filipenses capítulo 2, versículo 20 al 22, Pablo señala lo siguiente sobre Timoteo, que no hay ninguno del mismo ánimo. El mismo apóstol Pablo había visto el corazón del pastor Timoteo e indica, no hay otro como este, no hay otro como Timoteo. Nadie tiene el mismo sentir, el mismo ánimo. Amados, Dios tiene una regla de medida totalmente diferente a la nuestra. Él mira otras cosas que nosotros miramos. Y para que esto lo podamos comprender mejor, quiero invitarte que vayas a Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7. Y vamos a ver cómo Dios le habla al profeta Samuel cuando el profeta va en búsqueda del nuevo rey de Israel. Va a ungir al nuevo rey de Israel. Miren lo que le dice Dios al profeta Samuel. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7. Yo voy a seguir leyendo la versión Reina Valera del 60.
Y Jehová respondió a Samuel: no mire su parecer, Samuel. No mire su parecer. O sea, lo que está de afuera. No mires eso. No mires. No mires su parecer. Ni a lo grande de su estatura. Porque, ¿qué dice Dios ahí? Lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el corazón, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira ¿qué cosa? El corazón. Ahora sí, más claro que el agua, ¿verdad? ¿Qué cosa mira Dios? El corazón, la disposición, lo que hay en su corazón. Eso es lo que mira Dios. Mira, no estaba esto en el mensaje, pero vamos a hablar. Salmos, capítulo. A ver, Salmos. Vamos al Salmo 51. ¿Ok? Salmo 51, versículo 17. ¿Qué dice? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué viene el Señor? El corazón, la disposición. Eso es lo. ¿Tú quieres servir a Dios? No. ¿Tú quieres servir a Dios? Entonces que el Señor vea tu corazón. El Señor lo único que necesita es eso, un corazón dispuesto, un corazón sometido a su voluntad, un corazón deseoso, que anhele, ame, quiera hacer lo que a papá le agrada. Eso quiere ver Dios. No, pero no tengo dinero, no soy como tal este hermano que por aquí, que por allá. No. Tu corazón. ¿Qué quieres hacer? Quiero agradar a mi papá. Quiero someterme a su voluntad. Quiero agradarle, quiero amarlo, quiero adorarle. Que quiero todas las cosas que yo haga sea para glorificar su santo y poderoso nombre. Ahí está, eso es. Por tanto, mis queridos hermanos, no juzguemos a nuestros líderes, a nuestros pastores. No juzguemos según nuestro propio parecer, sino que Dios se glorificará en cada uno de ellos, tal igual como lo hizo en el pastor Timoteo. Más allá de su condición física, de su manera de actuar, Dios se glorificaría en el pastor Timoteo. En tal sentido, quiero invitarte a que ores por tus pastores. No los juzgues. Ora por ellos. Ora por ellos, por tus líderes. Ora por ellos. Y ¿sabes qué, mis queridos hermanos? Porque Dios nos lo ha puesto delante de nosotros. Nos ha puesto delante de nosotros a nuestros pastores. Leamos ahora los versículos 13 y 14. Vuelvo a repetir, no se sorprenda cuando el apóstol Pablo en su carta cambie de un tema u otro tema. No se sorprenda. Así escribe el apóstol Pablo. Versículos 13 y 14. A ver, vamos a nuestra Biblia. Primera de Corintios capítulo 16, que es nuestro tema de estudio. Y leamos los versículos 13 y 14. Wow, esta me encanta. Uy, qué lindo esto. Me encanta. 13. Velad. Miren, yo quiero que de alguna manera ustedes puedan imaginarse el tono de voz del apóstol Pablo al decir estas palabras. Velad. O sea, está dando una orden, una indicación. Está dando una regla. Está dando una indicación expresa a la iglesia de Corinto. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Primero su tono de voz es velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Pero inmediatamente después en el versículo 14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor.
Pero, amado hermano, ¿qué es portarse varonilmente? ¿Será gritar más fuerte en la casa? Yo soy el que grita más fuerte, que tengo un carácter más fuerte en la casa. ¿Será sentirme superior a mi esposa? O tal vez será dejar de sentir miedo. ¿Qué es portarse varonilmente en la palabra del Señor? Leamos nuevamente el versículo 13. Velad, estar firmes en la fe y portaos. Pórtense varonilmente y esfuércense. Pudieran ser estas palabras de un general, hablándole a un soldado listo y preparado para una misión militar. Es decir, lo que está haciendo el apóstol Pablo es alentar a la iglesia a estar alerta en oración, creyendo en las armas que nos ha dado Dios, que es su palabra, su Santo Espíritu, y cobrando ánimo, por supuesto, en el Santo Espíritu de Dios. Para entenderlo un poco más, quiero invitarte a que vayas a la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro, el único que pudo caminar sobre las aguas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? ¿Por qué debemos estar sobrios y velad? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Amados hermanos, en estos tiempos turbulentos y de alta incertidumbre, será la palabra del Señor nuestra ancla para mantenernos firmes en la fe. Quiero decirte una cosa. Tus pensamientos te pueden jugar en contra. Tus emociones pueden autosabotearte. Al mirar el escenario, la situación circundante, el medio, lo miras y te puede dar miedo, temor. Tus pensamientos te pueden jugar en contra. Entonces, ¿qué hacer? Tienes que hacer el ejercicio espiritual de ir, ¿a dónde? A la palabra. Porque la palabra no miente. La palabra es perfecta. La palabra no cambia. Entonces, yo puedo anclarme en la palabra porque la palabra me marca un derrotero. Yo, Paul Romero, me puedo ir a un lado o al otro, dirigido por mis emociones, mi forma de pensar, equivocada. Pero cuando vengo a la palabra del Señor, el Señor me marca una línea. No. Por aquí vas a caminar. Este es el derrotero. Este es el camino a seguir que yo he determinado para ti. Entonces, se alinean mis pensamientos a este proceder del Señor en su palabra. Y junto con ello mis emociones. Es la palabra, mis queridos hermanos. La palabra de Dios. Y todos nos sometemos a esa. Cuando yo vengo y me someto a la palabra del Señor, entonces mi proceder se endereza. Mi caminar tiene una luz clara. Tu palabra es luz, es lumbrera a mis pies. ¿Por qué? Porque sin la palabra estoy como a tientas, a oscuras. Y yo necesito de la palabra. Por eso la palabra está hecha para estudiarla. Los verbos que acompañan la palabra dice meditar, escudriñar la palabra. ¿Tienes qué cosa? Estudiar la palabra. La gente que no le gusta estudiar, que no le gusta prepararse, chispas, choca con la palabra, porque la palabra hay que dedicarle tiempo a estudiar, a meditarla, a orar en ella, para entenderla. Gloria a Dios. Entonces quiero invitarte, hermano, a que puedas estudiar la palabra. Tenemos una serie de cursos en la iglesia, en Capa Emanuel, para que puedas aprender de la palabra. Nunca se deja de aprender. Escuché en una de las reuniones que hemos tenido en la iglesia al pastor Fidelito,
un hombre de Dios con muchos años en la palabra, ya abuelo él, diciéndonos a todos, hombres, yo sigo aún aprendiendo de la palabra de Dios. Y es que nunca vamos a dejar de aprender. La palabra de Dios es inagotable. Sumérgete en la palabra. Y es la palabra. Y tú, hombre de Dios, más aún, siendo el sacerdote, el cabeza de tu casa, porque vas a tomar la mano de tu mujer, la mano de tus hijos, y tú los vas a conducir por el camino que Dios ha determinado para ti. Y es la palabra que va a hacer sabio al sencillo. Es la palabra de Dios. Pero volvamos nuevamente a la palabra, a nuestro pasaje de estudio. Luego de que el apóstol Pablo habla en términos castrenses, ¿no? Como dice el apóstol Pablo, es interesante. Sed sobrios, velad, estar firmes en la fe. Luego de eso el apóstol Pablo nos recuerda que todo debemos hacerlo con amor, tal como lo señala en esta carta a los Corintios en el capítulo 13, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la preeminencia del amor. Pero sigamos avanzando en nuestro estudio. Y ahora leamos los versículos 15 al 16. 15 al 16 de la primera carta a los Corintios. Seguimos estudiando entonces el capítulo 16. Versículos 15 y 16. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, o sea, los primeros que se habían convertido. Dice, la familia de Estefanas. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. O sea, esta familia había dispuesto su corazón de servir en el ministerio, de ayudar, de ministrar en la casa de Dios. Os ruego, miren, os ruego. Pablo había visto a esta familia que había decidido en el Señor servir a la iglesia. ¿Y qué dice Pablo sobre esta familia a la iglesia en su conjunto de Corinto? Dice, os ruego que os ¿qué? Sujetéis. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Mis queridos hermanos, si tú tienes un líder, no es casualidad. No es casualidad. No es casualidad. Dios te ha puesto ese líder para que tú te sometas a ese líder, te sujetes a ese líder. Y no es que se malentienda, sino que tu líder está para ayudarte, acompañarte, orar por ti, enseñarte la palabra, aconsejarte. A eso me refiero. Cuando tengas una duda, puedes ir a consultárselo. Finalmente tú vas a decidir, pero puedes escuchar el consejo. ¿Sustentado qué? En la palabra. Es la palabra de Dios la que te encamina, mi hermano. Entonces, Dios ha levantado hombres y mujeres para que puedan ministrar en su iglesia, para que puedan cuidar a las ovejas del Señor. Pablo señala que debía la iglesia de Corinto sujetarse a sus líderes, los cuales ayudan y sirven. ¿Y por qué debe hacerlo así? Porque el Señor ha levantado, como dije hace un instante, pastores, líderes en la iglesia. Para tenerlo más claro, quiero invitarte a que vayas al libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Vamos a ver qué nos dice sobre el particular el autor a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Dice, ¿qué dice ahí? ¿Con qué comienza? Obedecer. Obedecer a vuestros pastores, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. El pastor tiene que dar cuenta al Señor. Tiene una responsabilidad grandísima para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanos? Los pastores tienen una misión, un plan de Dios, de cuidar a la iglesia,
de velar por la amada iglesia, de velar por la salud espiritual. La iglesia es el lugar donde Dios ha diseñado para que nosotros podamos crecer, ser sanados, restaurados. Es la iglesia, y en la iglesia Dios ha levantado una autoridad que es el pastor. Vayamos ahora a los versículos 17 y 18. ¿Qué les parece? 17. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Hablando de estos tres hombres, estas tres personas, tres hermanos, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced a tales personas. Nuevamente, ¿no? Pablo estaba viendo a aquellos hombres, a aquellas mujeres que estaban sirviendo a la iglesia, y ahora lo estaban sirviendo ¿a quién? A él. Primero, dirige su atención sobre aquellos hombres, sobre aquellas personas que servían a la iglesia, y luego dirige su atención a aquellos que lo servían a él. Pablo reconoce el servicio de amor que le habían hecho los hermanos Estéfanes, Fortunato y Acaico. Del mismo modo debemos agradecer y reconocer el amor de muchos hermanos y hermanas que sacrifican su descanso. Algunos son padres de familia, madres de familia, algunos trabajan, encima tienen el ministerio, tienen sus familias, sus responsabilidades, y algunos hasta estudian. Sacrifican su tiempo, su descanso por dárselo a la amada iglesia. Y aún son generosos, en sus ofrendas de amor. Es decir, sirven al cuerpo de Cristo como una muestra auténtica de su devoción por el Señor. Para terminar la carta, Pablo expone una aseveración contundente, mi querido hermano. Esta última parte tremenda, vuelvo a repetir, el apóstol Pablo a veces se salta de un tema al otro, no se sorprenda. Leamos esta última parte que realmente es contundente, versículos del 19 al 24. Vamos, versículos 19 al 24. Las iglesias de Asia os saludan. Ya terminando la última parte ya de su carta, está hablando ya de las salutaciones. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Luego dice le escribe a los corintios, dice, salúdense los unos a los otros con ósculo santo. 21. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Él dice, ojo, por si acaso, lo que les voy a decir, lo que les estoy saludando, yo con mi propia mano lo estoy escribiendo. Así que atención a lo que viene. Versículo 22. El que no amare al Señor Jesucristo, sea qué cosa, anatema. El Señor viene. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Por favor, hermano, si tiene un resaltador ahí, resáltelo en su Biblia. Resalte esa parte. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. O sea, ¿y qué es anatema? Maldito. El que no amare al Señor Jesucristo sea maldito. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué tal salutación para terminar la carta del apóstol Pablo? El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. En la palabra del Señor vamos a encontrar algunas veces la utilización de algunas figuras literarias. Y una de ellas es el eufemismo. Eufemismo. Apúntelo. Eufemismo. Si gusta lo puede googlear más adelante. Eufemismo en la Biblia. Si gusta lo puede encontrar. Va a encontrar varios ejemplos de eufemismo. Es decir, ¿qué es el eufemismo? Es tratar de decir algo de una manera que no suene muy severo o desagradable o muy duro. Y para ello reemplaza el hecho por palabras que no sean tan duras a nuestros oídos.
Sin embargo, en este caso Pablo no las utiliza y afirma categóricamente que el que no ama a Jesús sea anatema, es decir, maldito. He buscado este mismo pasaje en otras versiones disponibles y en todas ellas reflejan el mismo sentir del apóstol. Y es que, amado hermano, amigo que nos estás visitando, no hay otra forma, no hay forma como maquillar las consecuencias de no creer en Cristo Jesús y su obra redentora. El Señor Jesús en este mismo instante se está acercando a ti y está tocando la puerta de tu corazón. Si tú estás viendo esta transmisión en vivo a través de Facebook o nos estás viendo a través de nuestro canal en YouTube, déjame decirte que es en este mismo instante que el Señor Jesucristo y su Santo Espíritu están tocando la puerta de tu corazón. No lo rechaces. Dios te está dando la oportunidad que tú puedas acceder a la vida eterna, al perdón de pecados y a la reconciliación con el Padre. No lo rechaces. Esta es la oportunidad de ir y tener el pasaporte para que el día que partas de esta tierra tengas acceso directo al cielo. Y la única forma de acceder al cielo y a la vida eterna es a través de la obra de la cruz. Cuando yo me apodero, cuando yo creo que Jesucristo tomó mi posición en la cruz del Calvario y murió por mí, perdonando ahí todos mis pecados, y ahí asumió mis pecados, mis transgresiones, mis rebeliones, yo puedo pedirle perdón a Dios a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ser redimido y tener una nueva posición en Cristo y formar parte de la familia del Señor. Y si ese es tu deseo, yo te invito a que en los comentarios nos digas: yo deseo, yo anhelo recibir al Señor. Nos gustaría comunicarnos contigo. Anhelamos que puedas hacerlo de todo corazón. El Señor se ha acercado a ti a través de esta palabra. Amados, que esta palabra pueda llegar a todos los rincones de nuestro país, para que muchas mujeres, hombres, niños y ancianos puedan alcanzar la vida eterna. Que el Señor Jesús pueda glorificarse en nuestra nación y en todo el mundo hispanohablante. Que esta palabra traiga consuelo y ánimo y reafirme nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Y si esta palabra ha tocado tu corazón y si en esta mañana has aprendido más sobre el Señor y su palabra, quiero invitarte a que junto conmigo hagamos esta oración. Pero mi querido amigo, hermano en Cristo, hazlo de corazón, disponiendo tu corazón para que el Señor pueda hacer su obra en tu corazón. Es el único que puede operar el corazón del hombre y transformarlo. Es el único. Dios. No hay filosofía humana, no hay pastilla milagrosa, solo la poderosa palabra del Señor y el Santo Espíritu lo que pueden transformar el corazón del hombre para acercarse cada día más al Señor, asemejarnos cada día más a nuestro Señor Jesucristo, para que podamos reflejar en la casa, en el negocio, en el trabajo, en la calle, con los amigos, con los familiares, a nuestro Señor Jesucristo y su palabra. Si ese es el deseo tuyo de asemejarte cada día más al Señor, quiero invitarte a que juntos podamos orar al Señor pidiendo